Hay una película en los cines estos días, hecho cada vez más infrecuente eso de ver cine en pantalla grande, en la que el director Julian Schnabel cuenta el final de Van Gogh, hoy uno de los pintores más cotizados de la historia del arte. En los 37 años que vivió, a pesar de su reclusión en varios centros psiquiátricos de la época, pintó 900 cuadros y dejó más de 1.600 dibujos, pero mientras estuvo vivo no logró vender ni uno. Viendo esta película, uno no puede abstraerse de las ingratitudes de la vida y del arte, porque Van Gogh, hoy tan admirado y cotizadísimo, fue ninguneado en su tiempo, apedreado por los lugareños de Arles y finalmente muerto por el disparo en la barriga de dos mozalbetes que hacían chanza de sus rarezas. ¿Cómo es que en su tiempo no gustaron sus pinturas a nadie? Ni a los catetos, que no sabían, ni a sus colegas, ni a los entendidos. ¿Cómo es que ahora admiramos tanto y nos emocionan tanto sus obras? ¿Tanto puede cambiar en medio siglo el sentimiento humano? ¿Dónde está la verdad del arte? ¿No será que lo que ahora llamamos influencers es algo tan viejo como el género humano? Y ahora salgamos al exterior, con ocasión de la exposición de Soledad Sevilla en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Allí vamos a su encuentro. Eso es muy difícil. Premio Nacional de Artes Plásticas y Medalla de Oro de las Bellas Artes, Soledad Sevilla ha expuesto en numerosos museos y galerías nacionales e internacionales. Tiene una extensa y fructífera trayectoria dedicada a la abstracción y al color y se le considera una pionera en el mundo del arte, pero no siempre fue así. En los años 60 se relacionó con el grupo creativo Antes del Arte, aunque no fue percibida en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Sufrió el machismo más feroz de la sociedad, se la consideraba como una ama de casa que pintaba, pero el tiempo ha equilibrado todo, recalca esta creadora de paisajes abstractos, cargados de luz, poesía y armonía que reflejan su interior. Soledad Sevilla ataca la pintura con la misma emoción e intensidad que a los 40 y 50 y sigue centrando su creación artística en el espacio, la luz y la materia. Una muestra de esta artista nacida en Valencia se ha inaugurado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, donde reúne algunas de las grandes instalaciones que ha realizado en relación con Andalucía. Soledad Sevilla no piensa colgar el pincel, tiene ganas de seguir pintando y se muestra ilusionada con sus próximos proyectos. Estamos en la iglesia mayor del monasterio de Santa María de las Cuevas, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde se presenta una exposición de Soledad Sevilla. Con ella vamos a hablar, ella es nuestra invitada y por eso queremos hacer aquí el programa. Soledad Sevilla, bienvenida. Muchas gracias. El título de esta exposición es El Rompido, Vélez Blanco o Vélez y La Algaba. No, Vélez Blanco, porque es que es el nombre de los tres pueblos de donde pertenecen estas obras que aquí vemos hoy. Pero son tres nombres vinculados a Andalucía. Sí. ¿Cuál es su vinculación con esta tierra, con Andalucía, en la vida y en la obra? Pues yo creo que con este apellido que tengo hay un vínculo natural que es inevitable. Pero bueno, desde siempre. Yo he venido mucho por Andalucía, he pasado los veranos aquí. Después he estado viviendo. Lo primero que hice yo así como artista en Andalucía fue la serie de la Alhambra, que fueron cuadros y también una instalación. Y entonces me venía mucho a la Fundación Rodríguez Acosta los veranos y ahí, bueno, me acercaba a la Alhambra y tomaba apuntes y elaboraba las obras, mentalmente o a base de bocetos. Y eso ya realmente a partir de ese momento, esto era los 80, principios de los 80, ya seguí viniendo ya más como artista, como profesional, que había venido otras veces, pero como a pasar los veranos a la playa y así. Entonces, lo de esto de las grietas, lo del rompido, iba al rompido los veranos y iba a la almadraba abandonada, que cuando pusieron la refinería en Huelva, los atunes dejaron de pasar. Claro. Esa fue la historia. Y entonces era un espacio que a mí me fascinaba. Hace muchos años que no voy, no sé cómo estará, porque claro, eran naves ya viejas, que estaban comidas por la maleza, destruidas, y en una de ellas había estas dos grietas. Tenemos detrás de Soledad Sevilla, está la grieta luminosa
digamos, y ustedes no la ven, pero cuando vengan la verán y también la ofreceremos. Está la grieta oscura o grieta que se ha hecho en bronce, que son las dos grietas de las que nos estaba hablando, que encontró en una almadraba al lado de una puerta, ¿no? Sí, estaba en una de las naves de las que hay en la almadraba. Las naves están todas, como digo, desvencijadas, arruinadas, y había una puerta que daba salida a un patio muy luminoso. El patio, o sea, la nave estaba oscura y el patio muy luminoso, y a los dos lados de la puerta estaban las dos grietas. Una, que es esta que tenemos aquí, la de luz, que es que el muro se había roto del todo, se había resquebrajado y entonces entraba la luz. Pero la otra, la del otro lado, que era perfectamente igual y simétrica a esta, el muro no había terminado de romperse y solamente estaba marcada la línea oscura. Y bueno, me interesó. Pero ¿cuándo le interesó? Digo, para saber un poco el proceso creativo, que según tengo entendido, primero usted entiende que primero la contemplación, después el análisis de la mirada y luego pasa a la acción. Sí, realmente yo le hice la foto porque ya me interesó, me llamó la atención esos dos elementos, esas tan bonitas de forma y además exactamente iguales y simétricas. Entonces les hice una foto y la foto estaba en mi estudio, pinchaba con una chincheta como tantas otras. Y un día, no lo sé, al cabo de unos meses o de un año, yo no sé cuánto tiempo después, ese mensaje se hizo clarísimo y vi que es que las tenía que hacer. Entonces ya pues supongo que después se me propuso la intervención en el Carmen del IBAM y era un espacio adecuado por el tamaño, por la dimensión, y ya pues la desarrollé. Y ahí se puso por primera vez, estuvo en esa exposición. Y ahora se van a quedar aquí, porque esta instalación se ha hecho expresamente y se van a quedar en este museo. Sí, porque yo ya las había donado al Centro Andaluz, ya era una donación que yo había hecho. Y el director quería presentarla, ponerla, y entonces por eso ha sido el hecho de hacer esta exposición con estas piezas más otras dos. Entonces, claro, lo que sí se tuvo que hacer la otra vez, y habría que hacer siempre, menos ahora, que eso ya se quedará como definitivo, es ese muro por el cual entra la luz. Porque eso es un muro de madera que está tapando lo que haya detrás y que se le hace esa grieta ahí con la luz. Entonces ahora eso ya se queda permanente, ya está hecho, ya está producido, digamos, lo mismo que la de bronce, que es así. La de bronce, que tengo entendido que era la primera vez que usted trabajaba el bronce. Sí, yo no he hecho, y además yo creo que después tampoco he vuelto a hacer, me parece a mí que no, cosas de bronce. Hice algunas maquetas que están aquí en las vitrinas, algunas cosas en bronce. Pero no había trabajado nunca usted, que tantos materiales ha trabajado. No, yo creo que no. No, lo que pasa es que a mí no me gusta bueno, no es que no me guste la escultura, es que yo no soy escultora, yo no me considero escultora, no hago objetos. Entonces parece como que el bronce es más adecuado para hacer elementos, para hacer objetos, porque yo lo que hago es realmente invadir el espacio que me dan, que me presentan. Ahí lo que me gusta hacer es algo que llene por completo ese espacio, pero no hacer objetos para repartir por el espacio. Y siempre tiene que haber una historia, ¿no? Bueno, a veces sí, yo creo que casi siempre. La que nos contaba de la grieta. Yo creo que casi siempre. O los pájaros disecados, sí, aquellos. También, sí. O sea, yo creo que sí, que siempre hay un elemento que es el que te da la sacudida primera, digamos, y a partir de ahí ya empiezas a elaborar, y luego ya viene la elaboración mental del asunto y ya lo racionalizas, digamos, lo que has sentido. En su trabajo, Soledad busca la expresión, la belleza, la emoción o la comunicación. ¿Qué busca? No, más bien la belleza, la emoción y la emoción. La comunicación, no. La comunicación yo creo que es añadida, es inherente a la obra de arte. Y claro, la comunicación es la que es, no todo el mundo lo percibe, ni le gusta, ni le interesa, ni lo entiende. Entonces, bueno, eso se sabe que es una cosa bastante hermética y para poca gente, no es una cosa general que pueda interesar el arte contemporáneo, pienso yo. Y incluso nosotros los artistas, o no los artistas, sino nosotros los que estamos, digamos, educados o que amamos el arte contemporáneo, cuando vemos una pieza y tenemos una sensación, seguramente no tiene nada que ver con el origen de esa pieza o lo que el artista que la ha creado pensaba. O lo que provocó al artista, ¿no? Como el caso que usted nos contaba de la grieta. En este espacio en el que estamos, hemos visto, cuando hemos venido por aquí, grabados de Goya,
hemos visto obra de Dalí, obra de Picasso, de Wei Wei, se llenó esto ahí detrás, estuvo lleno de aquellas pipas de girasol, de Sicilia, y ahora esta obra que además se va a quedar en el centro. ¿Qué siente al dejar en un centro así, conviviendo con tantas emociones su obra? Pues la verdad es que me siento orgullosa y además honrada de que lo acepten y de que se quede. Y además con esa tranquilidad que tienes cuando las obras están en un museo, de que estarán bien cuidadas, están respetadas, están mantenidas como tiene que ser. Y además eso, con la seguridad de que esto, otra vez que lo necesiten y que lo quieran montar, está exactamente igual y se monta con el mismo cuidado y con el mismo interés. Cuando vengan ustedes y pasen a la siguiente sala, ahí está, pues Soledad Sevilla, la entrada, el recibimiento, encontrarán otro trabajo que marcó mucho, supongo, a Soledad, porque es un trabajo extraordinario que hizo en el año 92, aquí en Andalucía, en la primavera del 92, en Vélez Blanco, que fue recrear, usted lo contará mejor, que fue la que lo hizo, pero en el patio de honor del castillo de los Vélez, del que se llevaron los mármoles en el año 1913, pues 1903, 80 y tantos años después, en el 92, reproducir esos mármoles en unas proyecciones. Sí, eso realmente fue muy emocionante y muy bonito, porque ese espacio en ese momento, porque ahora está muy transformado, lo han transformado. La ruina que yo vi y que nos encontramos y sobre la cual se hizo el proyecto, esa ha cambiado por completo. ¿Y cómo llegó a esa ruina? Pues yo llegué una vez más por algo que encuentras y que se queda ahí almacenado en, no sé, como en el fondo del cerebro, y un buen día aparece. Estaba en un curso que daba Víctor Pérez Escolano sobre arquitectura del Renacimiento andaluza. Entonces, entre otras cosas, habló de ese caso, habló del castillo de Vélez Blanco y del patio del Renacimiento que se encontraba ya en ese momento en Nueva York. En el Metropolitan de Nueva York. El Metropolitan de Nueva York, sí, que está ahí, sí. Y a mí esa idea me sacudió y bueno, quedó ahí. Entonces, cuando Mar Villaspesa, que fue la comisaria de una exposición que se hizo coincidiendo con la Expo 92... Intervenciones. Sí, intervenciones. Y me invitó a mí a participar a participar en una de las provincias. Yo no sé si me la ofreció ella o ya yo la elegí, que era Almería. Pues en ese momento yo pensé, vamos a devolverle el patio al castillo. El primer viaje que yo hice allí no tenía ni idea de qué me iba a encontrar en el castillo, si iba a quedar algo, si no iba a quedar nada, si aquello era posible o no, porque podía ser descomunal, porque claro, en el Metropolitan no se ve excesivamente grande, pero han podido, porque de hecho cambian cosas y ponen cosas, pero bueno, cuando llegué vi que era perfecto, que tenía unos huecos que había que tapar, porque si no por ahí la imagen se podía fugar, claro, pero por lo demás era muy abarcable. Así que nada, manos a la obra, se puso una pantalla grande porque uno de los laterales no tiene nada, entonces, y luego se taparon las ventanas con unas arpilleras y bueno, fuimos a Nueva York, el equipo con el fotógrafo, se fotografió el patio en Nueva York. Y entonces en el laboratorio, porque entonces no estaba lo digital, sí. Era todo analógico. Sí, era el año 92. Sí, entonces en el laboratorio se eliminaron las cosas que tiene el Metropolitan, que tenía el Metropolitan en el patio y que sigue teniendo, porque yo quería que apareciera solo lo que pertenecía... Los que se llevaron, lo que pertenecía al castillo. Y entonces, bueno, pues ya un par de pruebas y con los paniproyectores se proyectaron las imágenes y era muy mágico, porque encendíamos los proyectores cuando todavía era de día, de manera que la imagen se iba materializando poco a poco. Ya al llegar la noche, el patio estaba allí, bueno, claro, deslumbrante, con toda su potencia esa lumínica. Y luego también apagábamos despacio y, bueno, y se hizo 3 noches. Apareció 3 noches. De mayo del 92. ¿No deja de emocionar de volver al cabo de los años los mármoles que fueron sacados de aquí por una venta, que luego fueron a Francia y en el año 13 se fueron a... Sí, hay un decorador francés que parece que se lo vendió a un americano, un judío americano, que lo tenía puesto en su casa, en Park Avenue, el patio, y al morirse él deja toda su herencia al Metropolitan y entonces el patio pasa al Metropolitan, que ahí está montado.
el Spanish ¿Y qué le Patio, dijeron en el pueblo? Porque la contemplación, ¿cuánto tiempo duraba? La contemplación de la obra. Duraba bastante la aparición, Sí. porque claro, el crepúsculo es largo. Sí. Entonces, desde que encendíamos, que era la caída de la tarde, pero que todavía había mucha luz, empezaba poco a poco a manifestarse la imagen. Y luego, cuando ya estaba en toda su potencia, no recuerdo cuánto tiempo estábamos, pero igual una hora, media hora, hasta que... Y eso 3 noches. No, los del pueblo lloraban, estaban emocionados, claro, porque ellos no sabían que había una cosa muy valiosa que estaba en un museo en América, en Estados Unidos, pero no habían visto nunca nada, ni siquiera una imagen en un libro. Era una comunidad entonces que seguían yendo a la vendimia a Francia. Sí, o sea, un pueblo muy fantástico porque era precioso y supongo que seguirá siendo, pero una sociedad muy primaria, muy de... Y entonces, bueno, para ellos fue una experiencia, lloraban. Y yo después que he vuelto, porque la Junta hizo ahí unas jornadas, Sí. y me decían, hey, Soledad, es que haz tú, que venga lo tuyo otra vez. Sí, se acordaban. Sí, pero usted quería además que solo fuera una noche. A mí me hubiera gustado, lo mágico es que hubiera sido una noche. Dentro de ese proyecto, otra cosa es que después se hubiera propuesto, se hubiera decidido que eso se iba a proyectar aquí permanente. Bueno, me hubiera parecido fantástico. Y la intención era esa, devolverle... Claro, Usted habló de los fantasmas incluso. Claro, devolverle el patio al castillo, exactamente, que eso lo cual le perteneció, que estaba... Podría pasar, hoy en España no podría, al menos sabiéndolo, podría darse una situación así, ¿no? Que se llevaran una obra como esa. No, ahora ya hay un control, afortunadamente, sobre el patrimonio, que eso ya no sería posible. Y también... No, pero iba a decir que lo bonito también aquí, o sea, aquello fue virtual, también, porque claro, aparecieron unas imágenes, no realmente el patio, claro, y además era mucho más hermoso que verlo en su sitio. Y, hombre, ver allí la arquitectura es muy importante, pero claro, eso es una imagen que aparece allí luminosa sobre la ruina, realmente era muy emocionante. Pero es que yo pienso que aquí es un poco lo mismo, tiene la misma magia, porque es algo virtual que ha vuelto a aparecer aquí. Sí. O sea que Yo he estado sentado y he visto que dura todo el proceso, casi un par de minutos, ¿no? Dura 1:30 creo que sí. Y ese proceso de incluso las manchas que se ven cuando desaparecen y lo dorado que está, que es un poco el color del Renacimiento por excelencia, o por lo menos del Renacimiento andaluz, ¿no? Sí, claro, exactamente. Pasemos ahora a La noche y el día, que es otro de los trabajos que aquí se pueden ver, otra instalación que tuvo su origen en la Torre de los Guzmanes del Algaba. Del Algaba, ¿Cómo, aquí en Sevilla, ¿cómo fue sí. eso? ¿Cuál es la historia de A ver, la historia de eso. La historia de eso es que en ese momento el Ayuntamiento del Algaba era comunista. Eso era, era el Partido Comunista, es el que estaba allí, el que tenía el ayuntamiento. Y ahí estaba Bosco Díaz Urmeneta y Ricardo Pérez de Arellano, que me propusieron hacer algo ahí, que estaban, no sé, como técnicos o como lo que fuese en el ayuntamiento, o como nada, sencillamente, no lo sé muy bien si tenían técnicos o asesores, sí. Bosco pues era... Exacto, y entonces me propusieron hacer algo en la torre. Y bueno, pues ya no sé mucho más. Yo creo que ¿Visitó la torre? Sí, claro, visité la torre y entonces, pues, bueno, pues yo había empezado en ese momento ya a trabajar con hilos de algodón. Con hilos de algodón que estaban como superponiendo, superponiendo la luz natural que entraba por algún lado. Entonces, al ver esa ventana de la torre, la que se hizo el día, me pareció perfecto hacer ahí esa pieza, que sería la de simular la luz del día con los rayos, en vez de con luz, pues con unos hilos de algodón. Que está ahí en la pequeña sacristía. Está al fondo, está en la sacristía de Córdoba, que ya es la pequeña sacristía junto al altar mayor. Sí. Ahí está el día, y en el altar, que queda espectacular. En el altar azul está la noche. Está la noche, claro. En la noche allí había un estanque también. En Vélez Blanco, en la Algaba, en la torre, se hizo un estanque en el suelo, o sea, en el piso de arriba estaba la noche. Y se hizo un estanque, que por cierto, la torre en ese momento, y supongo que ahora tampoco, no tenía agua, y era una vecina que con una manguera por la ventana, era tan encantadora que llenábamos cosas que también ahora no podrían pasar, pero entonces llenábamos el estanque con el agua de la vecina. Y entonces, bueno, pues claro, ahí lo que trataba era lo mismo, con hilos de algodón y con luz ultravioleta, recrear una luz nocturna. Y luego en la torre lo que también había es, en la azotea estaba cubierta con una lona azul, y que le daba una luz azul
a todo el recorrido desde la escalera, cuando tú empezabas a subir hacia la azotea, te invadía una luz azul, pero estaba la verja cerrada, no se podía entrar, no por nada, porque allí no había nada, sino para que no se viera el truco, sino para que simplemente la luz fuera una vez más la luz. Cuando entré la primera vez, y además con una compañera, pensábamos que era una proyección. Sí, lo que piensa todo el mundo. Veníamos de las proyecciones, y luego ya eran los hilos de algodón, que eso tiene un trabajo, una importancia tremenda, el trabajo manual, ahí, ¿verdad? Tremenda, artesanal. Sí, un trabajo enorme. Además, claro, todo en la torre, incluso hay fotos por ahí. Eso lo hacía yo entonces, pero claro, las dimensiones eran infinitamente más pequeñas. Esto ha sido un reto impresionante. Porque ¿Han colaborado alumnos de Bellas Artes? Los alumnos de Bellas Artes han colaborado para las pinturas. O sea, las pinturas de aquí, porque eso está envejecido, porque como lo de las grietas, porque como esa ruina estaba en ruinas y desvencijada, pues hemos pintado las manchas de humedad en las paredes laterales. Y ahí, donde se hace la proyección de Vélez Blanco, los mismos alumnos de Bellas Artes han hecho las paredes, han pintado las paredes como estaban cuando yo hice esa proyección, que como digo, ahora ha cambiado mucho. ¿Pero ha cambiado para mejor o para peor? Para mi gusto, para mucho peor. En este momento cambiamos, estas son las obras que van a poder ver aquí, además va a estar mucho tiempo hasta agosto. 25 de agosto, hasta el 25 de agosto. Sí. Por cierto, que dentro de un par de meses en Granada, ciudad en la que usted vivió y también creó mucho, hizo mucha obra, la van a nombrar doctora honoris causa. Sí. Tengo esa alegría, esa suerte y esa emoción que me lo han propuesto y bueno, me parece estupendo. Sí, yo he estado dando clases en la Facultad de Bellas Artes pues 12 años, creo que estuve, sí. Así que sí, es una gran satisfacción. ¿Y la experiencia didáctica qué tal? ¿Cómo? Bueno, sensacional. Yo todavía trato a muchos alumnos míos que son grandes artistas y luego es muy creativo y es muy rico, se aprende mucho de los artistas y te mantienes muy al día, claro, porque yo recuerdo que tenía 2 teóricas a la semana, aparte de, claro, de estar en el taller con ellos y poder tener que dirigir las obras o comentarlas, y 2 teóricas a la semana te obliga mucho, además en esto del arte. Que se mueve tanto, que cambia tanto. Es que hay muchos artistas en todos los ámbitos, ¿no? Y creadores que dicen que la enseñanza les distrae de su obra, pero no es el caso de... Bueno, yo también tengo que reconocer que a la larga siempre echas de menos poder estar en el estudio, eso sí. Pero bueno, luego incluso no se hacía el cuatrimestre, pero yo forcé un poquito que se hiciese precisamente por eso, para tener una temporada larga sin tener que ir a la facultad. Y lo vas compaginando. Yo estoy acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez. Bueno, Soledad Sevilla, nombrámoslo de doctora honoris causa, pero es premio nacional y hace ya muchos años de las artes plásticas, medalla de Bellas Artes y muchísimos premios que se llevarían en el programa en repasar su currículum. Es uno de los grandes nombres del arte y de las mujeres primeras que empezó a llamar la atención, porque no sé si le costó mucho abrirse paso por la condición de ser mujer en aquella época y abrirse sitio en los museos. Es que yo nunca he intentado ni abrirme paso ni abrirme sitio. Yo lo que hacía, que efectivamente yo me daba cuenta que estaba considerada como inferior a mis compañeros, a mis amigos, a los pintores, a los artistas, porque no sé, yo no tenía las mismas posibilidades de exponer, ni tenía el mismo reconocimiento, porque además yo tenía 2 hijos y era ama de casa, mientras que ellos, todo su programa de vida era dedicarse al arte. Y eso se ha visto siempre como algo negativo, se te han considerado una ama de casa, aficionada que trabaja. Como yo, por otra parte, ya había nacido en un ambiente así, que todo era difícil, que mi padre era un exigente, que las mujeres en mi casa se practicaba el culto al hombre, etcétera, etcétera, bueno, pues a mí me parecía lo natural estar así. Entonces, yo afortunadamente he tenido una necesidad siempre, y lo he pensado siempre, lo he dicho siempre, y así sigo, y es que las cosas funcionen en el estudio. A mí lo único que me importaba es que lo que yo hago me funcione en el estudio, me sigue importando. Si luego se entendía o no, si gustaba o no, si se vendía o no, era secundario. Entonces, claro, poco a poco ahí va quedando tu trabajo, pero yo no he empujado cumplir nunca. Con la obra y cumplir con... Y ya está. Si eso lo referencia, el otro día salió un dato que solo el 15% de la obra que hay en los museos españoles es obra de... Absolutamente, claro. Pero la suya sí que está y en este museo se queda. No, pero eso, cantidad de exposiciones colectivas con hombres, yo nunca estaba. Entre otras cosas porque no sabían dónde ponerme, porque lo mío nunca iba con la corriente. Que si pintura, que si abstracción, cálculo, la audiovisual.
leía por ahí que no se el sabía, arte. claro. Soledad Sevilla, ha sido un placer. Espero que muchos andaluces y visitantes disfruten de la obra, como nosotros ya la hemos disfrutado aquí en el Monasterio de la Cartuja, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y agradecerle los minutos que nos ha dedicado. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad que me dais. Espero que guste la exposición y que vengan muchos andaluces.